Puertas Abiertas con María Dolores Camarero. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el señor Mario Guamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, o CGTP. ¿Qué tal, señor Guamán? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias por venir al Un programa. gusto estar contigo y estar presente en este día. Encantados de tenerlo aquí. Señor Guamán, cuénteme, ¿hace cuánto tiempo que viene realizando el liderazgo de esta organización? Es mi segundo periodo. Tuve un periodo de 5 años como secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, y en noviembre del año pasado se realizó el 13º Congreso Nacional de nuestra central, donde fui reelegido. ¿Cómo se reelige? ¿Cómo funciona la elección? Nosotros tenemos bases a nivel de las federaciones por rama, pero también en las bases territoriales, las CGTP territoriales de todo el país. Debemos de afiliar a 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras, sobre todo del sector privado y público. En su lucha por hacer valer y reivindicar, digamos, los derechos laborales, usted tiene que haber encontrado con muchas resistencias desde el sector empresarial, el sector social, el sector también desde el Estado. ¿Cuál ha sido la más fuerte? Yo creo que desde el Estado y desde una gran parte del sector empresarial que no respetan los derechos fundamentales, por ejemplo, de la libertad sindical, que es el derecho a organizarse como sindicatos o afiliarse también a los sindicatos. Y el segundo derecho fundamental es la negociación colectiva, que le permite al trabajador presentar su pliego de reclamos para poder tener aumentos, por supuesto en función a los crecimientos del país, del sector, pero también en función también a la productividad del trabajador. Esas son las resistencias que no se dan, por ejemplo, en otros países. Brasil, Argentina, hay una cultura de diálogo, no se despiden a los trabajadores cuando se organizan, como sí ocurre en el Perú. ¿Usted considera que somos un país que está retrasado en este sentido? No hay mucha institucionalidad y no hay cultura de diálogo. Las instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, efectivamente son, digamos, ejemplos de que no hay institucionalidad, no hay cultura de diálogo, y se pretende siempre, cada vez que hay alguna crisis, recaer toda la situación económica en contra de los trabajadores, como viene ocurriendo. Eso no debiera de darse en un Estado verdaderamente democrático como es el Perú. Hablando un poco de los hechos actuales, el presidente Ollanta Humala manifestó hace poco que debía cumplirse con lo que han recomendado los peritos extranjeros con respecto a que se deben preservar 2 lagunas en el tema del proyecto de Conga. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nuestra opinión es de que la prioridad es del agua como derecho humano, y creemos nosotros que debe hasta constitucionalizarse, porque ¿quién no sabe que la guerra del agua ya llega pronto? Va a costar de repente mucho más que el petróleo o mucho más que los metales. Entonces nosotros creemos de que, si bien es cierto, ha habido algo de algunos cambios de lo que se denomina una nueva relación con la minería, pero la verdad no le creen a Yanacocha o a Newmont, porque tienen prácticas realmente vedadas con las comunidades, con los propios gobiernos regionales y locales. Y lo que nosotros creemos es de que de todas maneras debe de darse un diálogo verdadero con las más altas esferas del Ejecutivo para buscar una salida que permita realmente enfrentar este problema. En este caso específico, ¿usted considera que ha habido un diálogo directo y
y claro con respecto al proyecto Conga entre el Estado y la población? Mire usted, el día 27 de julio del año pasado, el presidente García firmó recién la concesión de la minera Conga. A pocos días de la asunción del presidente de la República. Y todos saben de que estos estudios de impacto ambiental la genera con sus propios recursos la empresa Yanacocha o Newmont. Y hay mucha desconfianza, no solamente en el pueblo de Cajamarca, sino a nivel nacional. La resistencia contra estas mineras, por ejemplo, de Tía María, con la Sauder, en Tacna con la Sauder y en otros lugares, generan resistencias porque no se ha llevado bien lo que hoy se denomina una nueva relación con la minería. Yo soy de los que creen que efectivamente deben de haber una nueva relación con la minería, pero debe haber mucha transparencia, mucho respeto a los estándares internacionales. Yo reitero la necesidad de que el pueblo de Cajamarca, sus organizaciones sociales, deben de dialogar. No ha habido un diálogo verdadero en los meses anteriores y creo que ellos deben de ver el sustento de lo que hoy ha expresado el presidente de la República en su mensaje a la nación. Y dígame una cosa, ¿cómo considera usted que se podría fomentar este diálogo y fomentar este acercamiento del Estado, que quizá podría actuar como intermediador entre el Estado y la empresa privada con respecto a la comunidad, a efectos de evitar los conflictos sociales con el propósito de no ahuyentar la inversión finalmente? Miren, yo creo que hubo una equivocación de parte del presidente de la República, ¿no? Priorizó prácticamente que Conga va. A partir de ahí se generaron los problemas, se generaron la crisis política y un segundo gabinete. Nosotros creemos que los conflictos sociales que están por más de los 240 y sobre todo más del 60% de esos 240 conflictos son medioambientales, deben de abordarse con un verdadero diálogo donde se pongan y se practique lo que se denomina ahora una nueva minería, una nueva forma de encarar los problemas. No se puede hacer eso matando a gente. Miren, en este gobierno hay 7 muertos, producto de los conflictos. Eso no se puede dar, eso no puede continuar. El señor García tiene en su haber 196 ciudadanos entre mineros, agricultores y los propios policías en Bagua, por ejemplo, tienen en su haber 196 muertes producto de la criminalización de la protesta. Y el presidente Ollanta Humala entró con las banderas del cambio frente al continuismo. Manifestó de que no iba a haber, por ejemplo, más criminalización de la protesta, que iba a haber un verdadero diálogo priorizando justamente las necesidades de los pueblos alejados. ¿Usted considera que ese discurso ha cambiado a la fecha? Lo cambió cuando dijo Conga va. Lo que tuvo que hacer previamente era dialogar con sus ministros para buscar una salida. Eso no se dio y esperemos ahora de que el diálogo sea el que predomine y no la represión, ni estados de emergencia u otras cosas. Excelente. Vamos a hacer una pausa. En este momento me indican que vamos a una pausa y volvemos con usted. Gracias. Una pausa y volvemos en Puertas Abiertas. Gracias. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Buenas tardes, señor. Estoy revisando mi estado de cuenta y veo que me han descontado 5 soles. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me están cobrando? Explíqueme, por favor. Muy bien, los 5 soles corresponden a un seguro de vida que usted mismo autorizó al momento de abrir su cuenta de ahorros en nuestro banco.
que yo autoricé, solamente abrí una cuenta en el banco. Pero a usted se le explicó que su cuenta venía con un seguro de vida. Es más, hasta usted misma firmó la autorización y es por eso el descuento. ¿Que yo firmé? ¿Cuándo? Usted me está sorprendiendo. No puede ser, señor. Usted me tiene que atender en estos momentos y me da el libro de reclamaciones. Muy bien. El libro de reclamaciones es virtual y usted misma lo puede hacer desde la comodidad de su casa. ¿Qué virtual, señor? Ahora mismo necesito que me atiendan. No es posible lo que están haciendo. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer, señorita? Usted El lo sistema sabe. ya lo cargó a su Están estado de cuenta. abusando. Así como esta señora, tú puedes pedir el libro de reclamaciones cada vez que sientas afectados tus derechos como consumidor. Usarlo es muy fácil, solo tienes que registrar los siguientes datos. Fecha del reclamo. Datos personales. Descripción del producto o servicio quejado. Detallar el motivo del reclamo. Buscamos la solución directa e inmediata de tus quejas o reclamos. Si en un máximo de 30 días no obtienes una respuesta, el Indecopi hará valer tus derechos y aplicará sanciones ejemplares al proveedor infractor. El libro de reclamaciones es un buen mecanismo de defensa del consumidor. Con él, los clientes se sentirán más seguros y protegidos. Para consultas marca el teléfono 224-7777. Si estás en provincia, llama gratis al 0804 4040. Hola amigos, bienvenidos a Conociendo Nuestro Congreso, un espacio donde usted y yo aprenderemos juntos sobre el Parlamento y los parlamentarios. En programas anteriores ya hemos aprendido sobre las funciones y los deberes de nuestros congresistas. Pues bien, el día de hoy vamos a conocer sobre los derechos de un parlamentario. Un congresista tiene derecho a participar activamente con voz y voto de las sesiones del Pleno y las comisiones que integra, a solicitar información a diferentes órganos del gobierno sobre el cumplimiento de sus funciones. El congresista también tiene derecho a presentar proyectos de ley en beneficio del país. Como el congresista representa al pueblo, tiene derecho a presentar los pedidos por escrito para atender las necesidades de sus representados. Y por último, tiene derecho a la inmunidad parlamentaria. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Nos estamos viendo en cualquier otro momento para seguir conociendo más sobre nuestro Congreso de la República. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Ya he presentado todos mis papeles, que demuestran que esta parcela es de mi propiedad, pero mi vecino me la quiere quitar. Hace tiempo que vengo esperando y el juez demora y demora. La demora en el caso de la señora Adelina es un acto de inconducta funcional. Usted debe saber que si existe alguna irregularidad funcional en la Administración de Justicia, puede acudir a la OCMA y también a la SODECMAS. Su participación y la de cualquier ciudadano es fundamental para detener la corrupción. OCMA, trabajando por un poder judicial justo y sin corrupción. Volvemos con puertas abiertas. Nos encontramos con el señor Mario Guamán, secretario general de la CGTP del Perú. Habíamos estado conversando un poco, señor Guamán, respecto a los problemas que se presentan en la sociedad, el caso del proyecto de Conga. Hemos hablado de la responsabilidad del gobierno por siempre llevar un adecuado diálogo con las poblaciones para efectos de evitar conflictos sociales y que no puede reprimir la justa protesta, ¿verdad? Ahora, hace poco liberaron a 36 rehenes. Estos rehenes prestaban servicio para el consorcio minero de Camisea.
¿Cuál es su impresión respecto a esto? Bueno, lo importante ahí me parece es que se recuperaron a todos los rehenes y están con sus familias. Sanos y salvos. Sanos y salvos. Lamentablemente han muerto efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales. Y nosotros consideramos desde un inicio que no solamente hay terrorismo, sino hay narcoterrorismo. Y lo que tiene que hacer el Estado es tomar medidas efectivas para enfrentar al narcoterrorismo y a la criminalidad y a la inseguridad ciudadana que en nuestro país continúa y que no quisiéramos nuevos Méxicos o nuevos países de Centroamérica donde se pueden desbocar la criminalidad, el narcotráfico, con este tipo de gentes que secuestraron a nuestros compatriotas. Al respecto de esto, el presidente del Congreso, Daniel Aguataz, el señor Daniel Aguataz, hizo un llamado a unidad para que juntos todos hagamos un frente unido para precisamente ir en contra y organizarnos para ver cómo podríamos erradicar este tema del narcoterrorismo. ¿Qué herramientas considera usted que serían adecuadas en este proceso? Lo que considero es de que todos los peruanos debemos enfrentar al narcoterrorismo, a la criminalidad, a la corrupción, que no haya borrón y cuenta nueva. Que, por ejemplo, en el Congreso de la República, la ley de imprescriptibilidad que está en agenda se concrete. Yo creo que nuestro país, en ese sentido, si se dan esas pautas, puede realmente fortalecerse no solamente la democracia, sino las instituciones. Y creo que desde todos los partidos, desde las organizaciones sociales, sindicales, debemos de enfrentar esta plaga, este cáncer del narcoterrorismo. Que afecta tanto a la sociedad. Así es. Y hay otro tema que usted mencionó que es muy importante también, que es el tema de la seguridad o inseguridad ciudadana. En este sentido, ¿cómo cree usted que podría abordarse este tema? Mire, el presidente de la República está encabezando lo que es el Consejo Nacional de la Seguridad Ciudadana. Nosotros nos hemos reunido hace 10 días con el ministro del Interior, con el ministro de Trabajo, porque también en construcción hay mucha violencia, hay extorsiones ante los trabajadores de construcción civil y los empresarios de la construcción, y eso se está desbocando a nivel nacional. Ahora piden cupos en los colegios, a los mototaxistas, a los transportistas. Vale decir, se está desbocando y tienen que tomarse medidas efectivas, como ya hemos comenzado a trabajar con el Ministerio del Interior, para encarar este flagelo. Y eso sería desde el gobierno central, digamos. Por supuesto, pero nosotros, por ejemplo, en el sector construcción hay bandas, no son obreros de construcción civil. Hoy, como hay mucha construcción, hay mucho dinero en el sector público y privado que apuesta por el país, a ellos les favorece más ir a obras donde no hay policías ni nada, y piden el 2 al 5% del cabecía. Por ejemplo, una obra de lo que era Línea María, que se llamaba antes, una empresa OAS, su presupuesto es de 700 millones de dólares. Estos piden el 2, 5%. Imagínense, si es el 2%, están pidiendo 14 millones de dólares. Ya no les interesa mucho robar un banco, como siempre era antes. Ahora están extorsionando sistemáticamente, y por eso que se han tomado medidas que esperamos nosotros se den favorablemente a favor de la seguridad ciudadana. Y dentro de la organización, ¿cómo llevan este tema? ¿Cómo lo manejan? Los empresarios y los trabajadores apostamos por enfrentar la violencia. Los trabajadores
cuidan su obra porque es el sustento de él y de su familia. Y cuando alguna mafia se apodera de la obra, le piden 300, 500 soles para que el trabajador pueda ingresar y le piden semanalmente 50 soles. Todo eso se ha visto una estrategia para enfrentar decididamente este problema. Bueno, bastante delicado, realmente. Para terminar, quisiera cerrar con una última pregunta. ¿Cómo es que ha tomado la CGTP la decisión del gobierno de destinar para el consumo interno el lote 88 del gas Camisea y además la construcción del gasoducto del sur? Nosotros hemos saludado al presidente Ollanta Humala por recuperar el lote 88 del gas de Camisea para que se haga realidad un gran anhelo de los pueblos del sur y de todo nuestro país, que es la construcción del gasoducto surandino, el polo petroquímica, que va a apostar bastante eso a favor de la industrialización, y también la masificación del gas, comenzando por el surandino, la macrorregión surandina, pero también masificando el gas para todos los peruanos. Le doy un solo ejemplo. Los colombianos tienen la mitad de nuestro gas peruano y ellos tienen 2,5 millones de conexiones domiciliarias en un periodo de 4 años. En nuestro país van más de 7 meses, más de 7 años mejor dicho, y apenas se han conectado en los domicilios unos 70,000 conexiones domiciliarias. Vale decir, nada. ¿Por qué es importante? Porque nosotros importamos el petróleo, que está más o menos en $120. Si nosotros masificamos nuestro gas, que es un gas barato, un gas limpio, podemos ya no depender del petróleo, porque cuando sube el petróleo, se disparan los productos de primera necesidad, afectando sobre todo a los más pobres. Los gobiernos anteriores priorizaron la exportación en detrimento del mercado interno. Por eso que nosotros decimos que debe fortalecerse Petroperú para hacer realidad la masificación del gas que va a favorecer a las mayorías nacionales. Bien, muchísimas gracias, señor Guamán. Vamos a dar por concluido el programa por el día de hoy. Le agradecemos de nuevo su presencia y sus palabras también. Nos despedimos entonces. Esto fue Puertas Abiertas con María Dolores Camarero y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.